Tanto en Colombia como en Venezuela, los ciudadanos en las últimas horas están hablando del tema de la posible guerra entre ambos países. Ya el gobierno de Nicolás Maduro tiene a más de 3.000 hombres trabajándole al tema del operativo hasta el 28 de septiembre a lo largo de toda la frontera con Colombia. En estos estados de Táchira, de Zulia, de Apure, de Amazonas, están desplegados hombres de las Fuerzas Armadas venezolanas haciendo operativos, conociendo el terreno, haciendo pruebas, lanzando balas con sus fusiles, con sus misiles de corto y largo alcance, colocando sus sistemas antiaéreos, conociendo el terreno. Y todo esto no es más que una prolongación de la política, no solamente del gobierno venezolano, sino del colombiano. Porque mientras el presidente Maduro está desplegando sus Fuerzas Armadas a lo largo de esta frontera de más de 2.200 kilómetros, los Estados Unidos se ha pronunciado diciendo que al 100% Estados Unidos apoya cualquier decisión en torno al tema de la guerra que adopte el gobierno del presidente Duque. Y esto es una posición firme al respecto de la posición que está adoptando también Colombia, puesto que para que haya una guerra tiene que ser que ataque Venezuela o que ataque Colombia, uno de los dos tiene que atacar primero. Lo que se está haciendo es muy parecido a este famoso cuento de los dos gigantes que estaban durmiendo y le tiran piedra a uno, se levanta a hacerle reclamo al otro y luego le tiran la piedrita al otro gigante y los ponen a pelear. Cualquier incidente inesperado que ocurra, cualquier error técnico en estos preparativos para estos operativos podría ser en determinado momento el florero de Llorente. Pero ese sentimiento de odio que ha querido el gobierno de mi país, del presidente Duque, que los colombianos sintamos contra los venezolanos, todavía no se ha podido lograr, no han podido lograrlo. Desde Ordóñez en la OEA, que empezó con el cuento que Maduro estaba mandando venezolanos a toda Latinoamérica con el ánimo de esparcir el tema del comunismo, del socialismo, del chavismo. Desde la época de este candidato a las elecciones, Vargas Lleras, que se refería a los venezolanos como venecos, y tantos políticos de turno, ahora que hay elecciones en Colombia, que están tocando el tema de la xenofobia, de que los venezolanos están quedando en Colombia con el empleo de los colombianos, que los venezolanos solamente vienen a mendigar a mi país. Todas estas estrategias adoptadas por los políticos de turno y por funcionarios del gobierno del presidente Duque no han logrado el efecto querido, buscado por ellos, que es que haya ese sentimiento en la población de odio contra Venezuela. Porque cuando se junta ese sentimiento de odio con esa intención de atacar a las Fuerzas Armadas venezolanas, ya la cosa es diferente. Lo mismo en Venezuela. Ese sentimiento de odio que ha querido inspirar Guaidó en el pueblo venezolano, diciéndoles que Maduro está albergando a terroristas de las FARC, de la ELN, de Hezbollah en Venezuela, es para que los venezolanos vean a Maduro como un terrorista. Lo mismo quieren los Estados Unidos, quieren que Maduro se vea como un terrorista que alberga grupos del Hezbollah, el ELN, de las FARC, para posibilitar que haya un ataque, sobre todo desde Colombia, porque ahora Estados Unidos está manejando los hilos a distancia para que estos dos gigantes, estos dos países hermanos, se maten los unos a los otros. Pero a pesar de que Juan Guaidó ahora invoca al TIAR, le dice a Almagro en la OEA, invoca ya en la OEA al TIAR, porque con 10 países que aprueben de los 19, con eso tengo. Pero es que lo que Guaidó no ha entendido es que ninguno de estos países del TIAR estaría de acuerdo en atacar a Venezuela, porque se habla de que cuando atacan a uno de los estados miembros, pues los demás salen en ayuda, pero es que Guaidó no es ningún estado.
Guaidó está partiendo de la base de que esas elecciones del 2018 fueron falsas y nunca ocurrieron. Pero en todo caso, el tema de ese odio, de ese sentimiento de odio, no se ha logrado, como en otras guerras del pasado. Que ese sentimiento de odio entre dos poblaciones, como entre dos equipos de fútbol, llegan hasta el punto en que los mismos fans salen a atacar al árbitro, a los jugadores. Pero aquí hay una intención de atacar por parte de ciertos miembros de ambas Fuerzas Armadas, pero el sentimiento de odio todavía no ha florecido, ni lo van a lograr, porque así como en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos, en Colombia hay más de 2 millones. Tanto que a esos niñitos que están naciendo en territorio colombiano se les está dando la nacionalidad. Esto que busca los Estados Unidos de a distancia, lograr que Guaidó sea presidente de Venezuela, es una quimera, es algo muy remoto. Mientras tanto, los ciudadanos colombianos y venezolanos veamos este ejercicio militar como algo rutinario, y esta posición que adopta el gobierno del presidente Duque de mi país de generalizar el tema de que, como las FARC cometieron en el pasado actos terroristas en Colombia y están en Venezuela y son siendo albergados por el gobierno de Maduro, entonces los colombianos debemos estar de acuerdo en que hay que atacar a Venezuela porque todos los venezolanos son terroristas, y esto es falso. Menos mal que la población no come cuento, menos mal que la población de ambos países están al tanto de lo que está ocurriendo. Y esta necesidad tan grande que tienen ambos países de tocar o estar al margen de una posibilidad de guerra es una prolongación política para llenar ese espacio, ese vacío que hay en ambos países, sobre todo en Colombia, y ahora que vienen las elecciones, porque los problemas que tiene el presidente Duque en el tema de la economía, de las finanzas, son problemas tan grandes que quieren utilizar esta coyuntura de estos miembros de las FARC que se fueron para Venezuela para tocar el tema de esa posibilidad también en que haya una guerra, como así lo quiere Guaidó. Es que Guaidó, Duque, Almagro, todos estos miembros del Grupo de Lima quieren es que haya guerra ya, porque es la única posibilidad de que la oposición venezolana pueda llegar a este Palacio de Miraflores, pero día a día el madurismo está paso a paso ganando más adeptos, sobre todo adeptos venezolanos que están viendo cómo estas sanciones impuestas por los Estados Unidos y por Colombia están afectando a sus amigos, a sus familiares, y cómo Venezuela, el gobierno de Venezuela, con las uñas está haciendo hasta lo imposible para que la gente siga obteniendo al menos lo mínimo para subsistir. Mañana continuamos este tema. Tengan todos un feliz día. Desde Medellín, Colombia, me despido.